El tema para esta ocasión será el que encontramos en el libro de Habacuc. Habacuc tiene 3 capítulos. No voy a hablar de los 3 capítulos porque resultaría muy largo. No obstante, algunos pasajes de esos capítulos voy a tener como referencia. El tema para esta ocasión lo he titulado Realidad versus Esperanza. Y quiero comenzar con algunas preguntas. Y estas son las preguntas. ¿Cómo un Dios que se dice ser bueno está permitiendo todo esto? ¿Por qué tanto sufrimiento con esto de la pandemia? Y además, ¿por qué sigue la maldad en medio de las tensiones, en medio de la desesperanza, en medio de la incertidumbre que vive nuestro pueblo? ¿Por qué siguen los robos con violencia y las muertes por los asaltos a mano armada que tiene desconcertado no solamente a nuestro país, sino al mundo entero? ¿Por qué? ¿Por qué cuando aparentemente todo andaba bien tenemos que vivir la realidad que estamos viviendo? Estos días estaba leyendo al profeta Habacuc, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Él era un hombre que quería respuesta de parte de Dios. Y quería respuesta de parte de Dios en medio de todo lo malo que estaba viviendo también en su tiempo. Entonces se preguntaba, ¿estaría Dios controlando esa situación? El libro de Habacuc lo compone, como le dije, 3 capítulos. Pero en esos capítulos se narra el diálogo del profeta Habacuc con Dios, cuando comienza a preguntarle así: ¿por qué Dios parece indiferente ante el mal? ¿Por qué pareciera como si la gente malvada queda sin castigo? Habacuc era un hombre de oración. También le preocupaba el futuro. Como hombre también pudo haberse desesperado al máximo. Y le pregunta en los versos 2 y 3 del capítulo 1, le pregunta al Señor: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y mi pleito y contienda se levantan, decía Habacuc. ¿Qué hace Dios frente a esta pregunta y preocupación del profeta? Lo que hace Dios en primer lugar es guardar silencio. Queridos hermanos, hoy nos lamentamos y nos consternamos con lo que vemos por las noticias, por la televisión, por la prensa. Una peste inusitada ha estado arrasando con niños, jóvenes, adultos en todo el mundo. Vemos aflicción en un sinnúmero de hogares y familias están llorando a sus seres queridos
porque han partido otros contagiados, luchando por la vida en los hospitales. Entonces hemos levantado altares de oración, intercediendo por la familia, por la iglesia, por los pueblos. Pero de pronto parece que nada espectacular ocurre. Pareciera que no hay respuesta de Dios. Por otra parte, hay hogares, hay padres que han estado orando por sus hijos por años, para que estos hijos enmienden el camino y vuelvan al verdadero camino. Y Dios parece que no responde. Hay personas que están perdiendo la esperanza. Ya no tienen paciencia para esperar. Hemos sabido de suicidios. Algunos han tenido que llegar a esa triste realidad del suicidio. Y otros se han descompensado psicológica y emocionalmente. Y otros simplemente no quieren esperar porque están enojados con Dios. Y nos preguntamos, ¿acaso Dios no quiere que la gente se salve? ¿Acaso Dios no quiere que ya no haya más enfermos? ¿Acaso Dios no quiere que la gente se restaure, los que están lejos de Dios, que se restauren y vuelvan al camino? Y de pronto parece, mis hermanos, que no hay respuesta de Dios. Pero según el pasaje, mirando los versos 5 al 11, nosotros encontramos en este pasaje que sí hay respuesta de Dios. Y Dios responde de una forma inesperada a Habacuc. En esos versos 5 al 11 se describe la respuesta de Dios. Pero la respuesta que Dios da no era lo que Habacuc estaba esperando. La respuesta estremeció a Habacuc. Habacuc tenía muy claro en su mente que lo que hacía falta era que Dios castigara a esta nación y que luego venga un avivamiento. Pero ¿sabe lo que respondió Dios a todas esas preguntas de Habacuc? Dios le dijo que iba a levantar al ejército caldeo para arrasar y destruir las ciudades de Israel. Esto habría sido lo último que Habacuc se habría imaginado que sucediera. Destrucción de su propio pueblo al cual amaba como profeta. La verdad que Habacuc no esperaba esa respuesta. En Habacuc 1, verso 5, Dios se refiere a los impíos de Israel. Se refiere a los que habían conocido la luz y que se habían vuelto negligentes, se habían vuelto descuidados y que vivían en un doble estándar. Y dice el Señor, miren las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes. Versos 5 al 11, puede leer. Dios hablaba y el pueblo seguramente se mofaba del profeta. Y usted sabe que nadie puede burlarse de Dios. Dios toma en cuenta esas mofas
y los desaires de los irreverentes, de los insolentes contra él. Y seguramente cuando se escuchó la respuesta de Dios, otros de esa época se espantaron. Habacuc se llenó de espanto. Habacuc sintió temor y también se desesperó frente a la respuesta. Es que sabe, mi hermano, el juicio de Dios produce esto. Produce que la gente se impaciente, se desespere y tenga temor. Pero lo que pasa es que Dios cumplió su palabra. Y Dios cumplió todo lo que le había dicho al profeta. Los orgullosos e impíos israelitas fueron aplastados por los impíos y orgullosos caldeos paganos, pero Dios se había reservado una esperanza que se la transmite al profeta en el verso 4 del capítulo 2. ¿Y sabe cuál es la esperanza? El justo por su fe vivirá. Lo que entendemos entonces es que lo que vivieron fueron los hombres y mujeres que, aunque se llenaron de temor y desesperanza por lo que iba a ocurrir, se mantuvieron sin fluctuar en su fe. Queridos hermanos, yo les quiero decir algo. Nada ocurre al azar. Todo está bajo la mano y el control del Dios Todopoderoso. Y recordemos que sus designios son eternos. Por ejemplo, cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, Dios envió a su Hijo cuando vino el cumplimiento de los tiempos, según Gálatas capítulo 4, verso 4. Existe un propósito en la historia. Dios no se detiene a consultarnos. Y todo acontece de acuerdo al designio de su santa y divina voluntad. Dios tiene su tiempo. Tiene su propia manera de hacer las cosas. Nadie puede enseñarle a Dios de las cosas que ha de hacer y cómo hacerlas. Cuando suceden cosas que afectan su vida y cuando suceden cosas que entristecen a todo el país y al mundo entero, sin embargo, sería bueno preguntarnos, ¿qué me está enseñando Dios por medio de esto? ¿Qué hay en mí que necesita ser corregido? ¿Dónde he procedido mal? ¿Para qué está permitiendo Dios estas cosas? ¿Cuál es la razón de que Dios permita esta pandemia del COVID-19 que ha cobrado tantas vidas en Chile y en el mundo entero? Yo creo, mis hermanos queridos, que Dios tiene grandes propósitos para nuestra tierra, como finalmente tuvo para el pueblo de Israel. Pero ahora tenemos que hacer un salto desde la incertidumbre, desde el temor que nos quiere abrazar a todos, desde la preocupación excesiva. Tenemos que hacer un salto desde allí hacia la fe. En el capítulo 3, finalmente Habacuc eleva una oración. No fue una oración triste ni fue una oración alegre. Fue una oración expresiva y de profunda emoción. No me cabe duda que el profeta fue remecido
hasta lo profundo de su ser, pero frente a la realidad no se aleja de la oración, sino simplemente busca el rostro del Dios eterno. Jamás pierde la perspectiva, como tantos que dejan de orar cuando no ven solución a sus problemas. La fe de Habacuc se agiganta en medio de todo lo que pasa. Y ora al Dios Todopoderoso, al Dios que da el triunfo y la victoria. Fíjense ustedes, su oración es más que una simple petición. La oración de Habacuc incluye alabanza, agradecimiento, adoración y recuerdos del pasado. Habacuc se preocupa de no olvidarse lo que hizo Dios atrás en la historia. Y por eso esta oración es una gran oración que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Si hoy día las cosas se ven como se ven, ¿por qué olvidarnos cuando no había pandemia y cómo Dios nos bendecía? ¿Por qué no tomar en cuenta lo que Dios siempre hizo antes? Pero permítame en breve hacer algún alcance a la oración. Por eso es que quiero que fije sus ojos en el versículo 2 y el versículo 3 principalmente, en el capítulo 3. En primer lugar, la humillación. Habacuc, fíjese, no argumenta con Dios, no protesta por lo que Dios ha hecho. Le dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Verso 3. En los primeros versículos del capítulo 1 lo vemos hacerse preguntas. Y son preguntas de oración las que hace Habacuc, porque habla con Dios. Pero esta oración del capítulo 3 ya no tiene que ver con los por qué esto, por qué esto otro. Cambió su oración, se fija. Ahora yo le pregunto, ¿por qué ya se han ido los por qué? Yo no sé cómo usted está enfrentando sus problemas ante la realidad que nos aflige como ciudad, como familia, como país. A lo mejor usted se está preguntando todavía como Habacuc en los primeros versos del capítulo 1, ¿por qué? ¿Por qué permite Dios todo esto? Y la verdad es que el consejo divino nos dice, tenemos que actuar simplemente como Habacuc. ¿Cómo actuó este profeta? Se humilló ante la poderosa mano de Dios soberano. Buscó la santidad y recordó que en el pasado su Dios, que es nuestro Dios, fue fiel y bondadoso y lo será hoy y lo será mañana. No tenemos que olvidar eso, mi hermano, mi hermana. Así que se humilló ante Dios y dejó de hacer preguntas. Y en segundo término, en esta oración se ve la adoración de Habacuc. Cuando dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Habacuc no tenía temor por las cosas que iban a suceder.
no temía por el sufrimiento que iba a venir. Él estaba embargado por el asombro, por la presencia de Dios, de un Dios tan grande. Él dice, temí. Temí es una actitud reverente, mis hermanos. Saben, hermanos, creo que nos falta caer como muertos a sus pies ante la majestuosidad suprema del Hacedor, ante la sublime presencia de nuestro Dios. Creo que nos falta caer como muertos a adorar a Dios, como lo hizo Habacuc. Él adora a Dios y le pide lo que nosotros tenemos que pedirle. Creo que la oración que hace falta al pueblo de Dios es la oración que incluye por lo menos dos cosas. La primera cosa es la humillación. Como nos decía la palabra y nos dice la palabra en Crónica, capítulo 7, verso 14, que tenemos que humillarnos con ruego, buscando el rostro de Dios para que sane nuestra tierra. Y luego nuestra oración tiene que ser una oración de adoración, que le diga lo que realmente es. Dios no ha cambiado. Dios nunca cambiará. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no se muda. Él no cambia. Esa adoración que me llegue a decir lo que realmente Él es en el día de hoy para nosotros. Pero falta una parte más en esta oración que cada uno de nosotros también la agregaríamos. Y esa parte es la petición. ¿Qué le pide Habacuc a Dios? Fíjense una cosa, que Habacuc no le pide que cambie su plan. En otras palabras, Señor, si esto merecíamos, está bien. Si tenemos que sufrir, no importa, con tal que tu obra sea avivada. Por favor, decía Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Vuelve, por favor, Señor, a encender la llama. Que tu fuego queme las impurezas del alma. Que arda tu fuego y desaparezca la liviandad, el doble estándar y los pensamientos pecaminosos en nosotros. Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos, Señor, hazla conocer. Es la oración, es la petición de Habacuc, que debe ser la petición de nosotros en estos tiempos difíciles por los cuales atravesamos. Aviva tu obra, Señor. Quiero decirles que avivar tiene sus definiciones y connotaciones. Avivar es preservar o mantener vivo, pero también avivar es purificar, es corregir, es eliminar lo malo. Creo que así debemos orar, mis queridos hermanos. Enterremos las preocupaciones de lo que podría venir con todo lo que está pasando, pero preocupémonos por la salud, por la pureza de la iglesia. Pidamos un despertar para la iglesia. Pidamos un avivamiento que deje atrás la comodidad que nos impide avanzar y ser sal y luz para nuestra sociedad, para nuestra ciudad y nuestro país. En los versos 17 al 19 del capítulo 3, Habacuc cierra toda esta oración con un tremendo cántico de alabanza
y de confianza. Usted conoce ese cántico. De todas maneras se lo voy a leer. Dice así ese cántico de confianza con el cual cierra la oración Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, escuche bien, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Sería bueno, mis queridos hermanos, repasar de cómo hacemos nuestras oraciones habituales. Usted en su casa, yo en mi casa. No tenemos otro recurso en estos instantes, pero allí podemos orar en secreto. Como dice Mateo, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y la recompensa ya viene de los fieles de oración. Los que sepan orar con humillación, los que sepan orar con adoración, los que pidan quizás no para que termine definitivamente esto ahora, sino los que pidan ahora que Dios avive su obra en medio de los tiempos, que levante a la iglesia y despierte a la iglesia dormida, que levante a sus hijos de fe para que marchen con la bandera bien alto y para que puedan servir a Dios con santidad, alejándose de todo el pecado que solo mancha, frutos de la carne que solo traen descontento, que traen tristeza y que traen maldición. Dios es el Dios que bendice. Y Dios bendecirá a su pueblo cuando este pueblo esté humillado. Dios quiere que la oración de Habacuc sea la nuestra. Lo natural es que preguntemos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué mandas esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no termina esto? Lo natural es eso. Nosotros como humanos hasta podemos desesperarnos frente a las circunstancias que pasamos. Pero Dios está esperando a un pueblo, a su pueblo que le adore, que se humille y que busque el avivamiento. Les invito a que oremos un momento, que incline su rostro para pedirle a Dios allí donde está. Dios conoce las iglesias y conoce su iglesia. Y sabe también de lo que hay que corregir, también lo sabe. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe, vengo a pedirte en esta hora que avives tu obra en medio de los tiempos, que en medio de estos tiempos las hagas conocer, que levantes a tus siervos, que levantes a sus familias, que levantes a la iglesia, que levantes a tu pueblo que te adora en verdad, que lo levantes para grandes cosas en este tiempo. Este es el tiempo de la cosecha. Hay tiempos y tiempos, pero este es el tiempo en que Dios, tú, oh Padre, te podrás manifestar con gloria. Derrama tu gracia sobre mis hermanos, sobre cada hermano, sobre cada ministro de fe, sobre cada persona que ha podido entregar su vida a Cristo. Y aquellos que andan lejos, restáuralos, tráelos de vuelta. Comience así el avivamiento para tu iglesia.
trayendo a los que se han ido. La gloria y la honra sea para ti, mi Señor, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén.